que todavía no. Ok. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Esta semana en este seminario nos va a presentar el doctor Jorge Enrique Alba Rosales, de postdoctorante del CIO. Nos va a presentar la plática titulada Ultrasonido inducido por láser en escalas mesoscópicas. Pues adelante, Enrique. Sale, muchas gracias, Lenin. Hacer énfasis que aquí mi jefe, mi anfitrión es el doctor Geminiano Martínez Ponce, que creo que hoy no iba a poder estar, el horario no le favorecía mucho, y muchos de los resultados que voy a estar presentando pues son experimentos originales de Yanier Ojeda, que está prácticamente ya concluyendo su doctorado, ¿no? Y bueno, nosotros trabajamos en la parte fotoacústica dentro del grupo de investigación de luz polarizada e imagenología, ¿no? Entonces, el contenido de la charla, la motivación de lo que les voy a presentar son unos experimentos cero intuitivos los cuales obtuvo Yanier. Después, la principal parte la mayor parte del contenido de la plática va a versar sobre el comportamiento viscoelástico del agua, ¿sí? Revisar que no, o sea, que históricamente no es algo tan extraño. Después vamos a platicar de un modelo viscoelástico en particular, hay muchos, pero bueno, nosotros platicaremos uno conocido como el modelo viscoelástico de Frenkel, ¿sí? Y que es la base de una teoría unificada para estar describiendo simultáneamente comportamientos de líquidos y de sólidos, ¿no? Y les daré unos resultados preliminares de ciertas señales, medidas experimentales que me compartió Yanier y que, bueno, yo les hice ahí un pequeño análisis, ¿no? Bueno, entonces, más o menos mi estancia postdoctoral comenzó así, ¿no? Cuando empecé a platicar con el doctor Geminiano sobre más o menos cuáles eran los intereses del grupo y sobre todo sus necesidades, pues me mostró estos resultados. Les explico, estas son dos señales fotoacústicas típicas. Se obtuvieron de un experimento de escalas micrométricas implementado por Yanier. El experimento consiste en colocar una esferita, que aquí les estoy marcando con el puntero, una esferita de aproximadamente 20 micras de diámetro, y es iluminada con láser del lado izquierdo, y se obtiene su señal fotoacústica, digamos, a una distancia aproximadamente de 150 micras, ¿sí? Y bueno, esto corresponde a la señal negra que se encuentra en la parte de arriba. Ahorita les explico todos esos garabatos que están ahí en la gráfica, ¿sí? La segunda gráfica, que es esta otra señal fotoacústica, se obtiene bajo las mismas condiciones, solamente que a una distancia de 500 micras. Entonces, la piedra angular de la reconstrucción de imágenes fotoacústicas, pues es el tiempo de vuelo de la señal, y para una gran cantidad de análisis y de algoritmos se suele considerar como un valor constante, un valor fijo, ¿sí? Que en principio no debería haberse alterado. Hablando de un experimento de prueba de concepto como puede ser esto que se les muestra aquí, ¿no? Entonces, me comentaron que un resultado muy extraño que había obtenido Yanier era que obtenía velocidades diferentes a los 1500 metros por segundo o 1.5 milímetros por microsegundo. Entonces, esto a mí me llamó bastante la atención, y pues bueno, siempre la primera forma de proceder es pensar que pueda haber algún error en el experimento, algún fallo metodológico. Entonces, lo que hice con un programita, me puse a hacer las escalas de tiempo, por eso están viendo todas estas marcas, ¿sí? Traté de medir el ancho de las señales, correlacionarlo con el tamaño de la fuente para ver si esto estaba en concordancia. Hice el cálculo suponiendo que la velocidad del agua era fija, entonces quizás debía haber algún error de offset de la señal. Y bueno, si uno toma las señales como bien obtenidas, y digamos, tomando ahí diferentes consideraciones, pues uno obtiene velocidades por encima del valor
típico de propagación de ondas acústicas en el agua, ¿no? Entonces, esto llamó mucho la atención y bueno, después de ver estos resultados, escribir el proyecto postdoctoral y todo lo que siguió, pues fui con Janier a en vivo ver este tipo de mediciones y pues sí, efectivamente se corroboró que se pueden medir estas variaciones. Estos resultados no los voy a discutir mucho aquí, la variación de la velocidad del sonido, de hecho, Janier mide unas oscilaciones, entonces también por tratarse de sus resultados y de su trabajo principalmente, él ya en algún otro seminario les dará detalles de cómo, de todas las dificultades y todo lo que implica implementar este tipo de experimentos, ¿no? Y aún más interesante, así como se obtenían estas señales, si uno hacía el análisis más detallado, uno puede encontrar lo que corresponde a una onda de cizalla, onda transversal o share wave, ¿sí? Que corresponde a esta parte de la señal, ¿no? Y podemos ver bueno, las ondas share pues sabemos que tienden a desplazarse a una velocidad más baja que las longitudinales, entonces estas ondas tienden a cambiar su posición, ¿no? Entonces quedamos con esta pregunta, o sea, si el agua se puede comportar como un sólido y si eso no es eso, pues bueno, ¿qué es lo que puede estar sucediendo aquí? Entonces, pues lo primero que uno debe de hacer siempre es hacer una buena revisión de la literatura para ver si lo que uno está buscando a lo mejor ya fue encontrado, ya fue resuelto por ahí. Y efectivamente, desde 1974 hay un paper de un Raman, que no es el Raman de la espectroscopía, es otro Raman, donde a través de simulación molecular predice estas velocidades alteradas del sonido, ¿no? Si les interesa, digamos, saber toda esta parte histórica, les recomiendo mucho que revisen este paper de 2008 de Rucco. Ahí viene el resumen desde que se hizo esta predicción hasta los últimos resultados, que más o menos este tema dejó de estar moda a partir del 2008, ¿no? Entonces, les explico rápidamente. Hay varios trabajos en las líneas de dinámica molecular donde se predice que el agua puede transmitir ondas de cizalla, ¿sí? Estos experimentos, o sea, para corroborar esta dinámica molecular, desde 1974 hasta más o menos 2008 se hicieron muchísimos experimentos de dispersión de neutrones y electrones para poder ver la estructura del agua, ¿sí? Obviamente este tipo de experimentos exigió en su época el uso de aceleradores de partículas. Incluso muchos resultados tuvieron que esperar años debido a que estos aceleradores de partículas no alcanzaban las energías necesarias para observar el fenómeno. Lo que estudian estos experimentos principalmente es la famosísima función de correlación, que cuando lo pasamos al espacio de frecuencias le solemos llamar el factor de estructura, ¿sí? Y todos estos modelos exigen por ahí ajustes multiparamétricos para poder recuperar los valores. Actualmente este tipo de técnicas se utiliza como una caracterización estándar de materia condensada blanda, ¿no? Entonces, esto es lo que se mide en este tipo de experimentos. Se hace se pone en una celda agua, se le hace incidir ya sean neutrones o electrones, ¿sí? Y se mide la dispersión en función de la energía con el cual llega el electrón o el neutrón. Se miden estas curvas de dispersión, ¿sí? Y bueno, lo que ustedes pueden ver con las barritas de error por ahí son los datos experimentales. Entonces, con estos modelos multiparamétricos se hacen ahí unos ajustes bastante complicados, ¿sí? Y dentro de los parámetros de ajuste, pues está la velocidad del agua, ¿no? Los modos longitudinales y transversales que puede soportar. Incluso todo este tipo de aplicaciones lleva al estudio de materia condensada blanda y, por ejemplo, interacción entre ella misma y algunos materiales o superficies, ¿no?
Entonces, ellos logran determinar lo que se conoce como la velocidad rápida de propagación del agua, la cual teórica y experimentalmente se verifica en 3.300 metros sobre segundo, ¿no? ¿Sí? Y esto se puede encontrar únicamente a escalas bajas. Aquí en el eje horizontal de esta gráfica que ven en medio está el inverso de una distancia, ¿no? Incluso a esta Q la usan para señalar en este tipo de trabajos el factor de estructura. Entonces, entre más grande es la Q, quiere decir que están midiendo a escalas más pequeñas y por supuesto que medir a escalas más pequeñas exige energías más altas, ¿no? Entonces, esto es toda una área que por ahí, respecto al agua, paró por 2008 y como se los indico, pues ya es una técnica estándar de caracterización. Hace pocos días ahí en los correos que todavía me llegan de la división, invitaban como una especie de cursos o de veranos para hacerse experto en este tipo de temas de caracterización. Después, digamos, esa es toda una parte de la historia de comportamiento sólido de agua, ¿sí? Y también esta alteración en la velocidad, lo mencionaré, aparece por el hecho de que el líquido puede empezar a transportar mohos transversales, ¿no? Entonces, si por ahí recuerdan las fórmulas de velocidad de propagación longitudinal y transversal, la longitudinal pues depende también del módulo de cizalla. Entonces, como este valor ya no va a ser 0, pues este valor puede aumentar, ¿sí? Después, en una serie de trabajos completamente independientes, donde el primero de ellos aparece por ahí en 2012, de Lawrence Noires, ¿sí? Logra medir comportamiento elástico de agua utilizando un reómetro, es decir, utiliza una técnica netamente mecánica. Les explico rápidamente el experimento, que aquí, incluso el paper no tiene el diagrama, pero te lo platica muy bien. Se ponen dos plaquitas de aluminio muy cerquita una de la otra. Es aluminio de alta calidad, sin porosidades. Es conocido que el aluminio tiene una superficie hidrofílica, ¿sí? Y estas dos placas se ponen a una distancia aproximada de 125 micrómetros. Entonces, una de las placas corresponde a un reómetro de características cilíndricas, y entonces a muy baja frecuencia, un hertz menos empieza a mover uno de los cilindros para inducir la onda de cizalla, y son capaces de medir el comportamiento elástico del agua y su comportamiento viscoso. Les explico. Normalmente los sólidos, ¿sí? Esta gráfica es de formación contra tiempo. Decimos que la deformación y el esfuerzo suelen estar en fase, ¿no? Hay una especie de respuesta instantánea. Entonces, los materiales sólidos pueden transportar onda de cizalla porque se cumple esta condición. Cuando la deformación se empieza a desfasar del esfuerzo, ¿sí? Nos empezamos a encontrar con comportamientos viscosos, ¿sí? Y típicamente la constante de cizalla, pues, o sea, esta G tiene una parte o una componente que tiene que ver con la parte elástica y otra componente que tiene que ver con la parte viscosa. De hecho, aquí se tiene, esta es la definición más formal que por ahí encontré del módulo de cizalla, ¿sí? Este es el esfuerzo y aquí está la historia del material, o sea, la deformación en función del tiempo, ¿no? Cuando esta expresión ustedes se la llevan al espacio de Fourier, le hacen su transformada, la parte real tiene que ver con el comportamiento elástico y la parte imaginaria va a tener que ver netamente con el comportamiento viscoso. Entonces, aquí de manera mecánica logran medir esa onda de cizalla a muy bajas frecuencias, y pues esto es completamente antiintuitivo de lo que uno se espera, ¿no? Porque, o sea, ¿cómo le haces para con baja frecuencia obtener una respuesta sólida, ¿no? ¿Sí? Y también mencionar que hay otros trabajos donde se miden estos efectos de cizalla en el agua, con pinzas ópticas y teoremas de fluctuaciones de, ¿cómo se llama?, de la termodinámica fuera del equilibrio, y bueno, con un aparato teórico obtienen una gráfica equivalente a esta, ¿sí? Y también hay trabajos que en lugar de utilizar un acelerador de partículas, pues bueno, ya utilizan un dispositivo pump-proof, y miden en el rango de terahertz y pueden medir el tiempo de memoria del agua, que es más o menos del orden de picosegundos. Entonces, esto, o sea, en la literatura no es ninguna novedad que tú digas que puedes medir comportamiento sólido de un líquido, ¿no? Hay bastante trabajo. Entonces, aquí yo nada más les estoy presentando estos dos documentos, pero revisamos una gran cantidad de información, ¿sí?
Y el otro documento, que es del que hablaré principalmente el resto de la sesión, es este, que es de un autor al cual le digo Baggioli, ¿sí? Es un paper del año pasado y hace una teoría universal unificada para explicar comportamiento de sólido, de líquidos, es decir, comportamiento de materia condensada blanda. Entonces, la idea es más o menos la siguiente. Y bueno, también hacer la aclaración. El paper, no voy a hablar principalmente de la física, no voy a hablar de las ecuaciones. De las ecuaciones tocaré nada más una que tiene que ver con el modelo de Frenkel. El modelo de Frenkel es el punto de partida para todo lo que les voy a platicar aquí, ¿no? Entonces, sabemos que los sólidos son objetos físicos bien ordenados. Les decimos amorfos cuando este orden no tiene grandes escalas. Les decimos cristales cuando este orden se mantiene, digamos, en escalas lo suficientemente largas. Sabemos que un líquido es un objeto típicamente desordenado, ¿sí? Entonces, lo que propone esta teoría es que hay un momento mínimo, es decir, un número de onda mínimo, el cual va a permitir que un líquido pueda soportar ondas transversales. Explico, todas estas gráficas son típicas gráficas de dispersión. En los ejes horizontales tenemos el número de onda, que sabemos que lo podemos hacer proporcional al momento. Acuérdense que la definición de onda es ente físico que propaga momento y energía. Entonces, en la parte horizontal tenemos el momento, ¿sí? Expresado como un número de onda, y en las partes verticales tenemos a la frecuencia, que sabemos que en física de energía va con frecuencia. Entonces, para materiales sólidos y líquidos es perfectamente bien conocido que los modos longitudinales se soportan perfectamente en ambos tipos de materiales. Entonces, esta teoría lo que propone es que debe de haber un momento mínimo para que este líquido pueda soportar la onda de cizalla, ¿sí? Entonces, esa es la idea básica de esta teoría que se desarrolló. Aspectos a conocer para entender la parte física de la teoría, de esta descripción unificada de sólidos y líquidos, es el desplazamiento no afín. Entonces, en mecánica de medio continuo clásica, se le conocen como desplazamientos afines aquellos que corresponden a desplazamientos donde la dirección del esfuerzo coincide con la dirección de la deformación, ¿sí? Entonces, digamos que aquí ustedes ven unas líneas punteadas. Entonces, si yo le hago una deformación a esta estructura, imagínense que ese es un amorfo, es un sólido, pénsenlo de esa manera por el momento. Entonces, si yo hago una deformación, la deformación debería de ocurrir, digamos, en esas líneas, ¿no? O sea, mis pelotitas que están marcadas de color deberían de desplazarse única y exclusivamente sobre esas líneas. Cuando el desplazamiento es no afín, es decir, en un material ya desordenado, como puede ser un líquido, una gelatina, estos estados vítreos, geles, etcétera, lo que va a suceder es que la dirección del desplazamiento y la deformación ya no van a coincidir. De hecho, vas a tener un desplazamiento adicional, ¿sí? Y bueno, y este desplazamiento adicional no puede ser determinado de manera única. Este desplazamiento adicional tiene esa parte estocástica. Por ejemplo, puede modelarse, por decir algo muy concreto, con movimiento browniano, por decir algo, ¿no? Entonces, la idea de esto radica en que un material no tiene que clasificarse necesariamente como un estado de agregación, sino que un material puede ser visto como un nivel de ordenamiento. Entonces, por ejemplo, decimos que en un cristal la cantidad de defectos que están representados por estas especies de poliedros, ¿sí? De estas estrellitas, digamos, en un cristal vamos a tener una cantidad mínima de defectos. En un vidrio, en un amorfo, vamos a tener más defectos. Y podríamos hablar que un continuo de defectos puede ser entendido como líquido, ¿no? Eso por una parte. Entonces, el modelo platica de las consideraciones físicas que tú debes de tener en mente para entender cómo es que pueden ocurrir estos desplazamientos no afines dentro de un líquido, cómo debes de tener en cuenta el ordenamiento, el número de efectos del material, ¿sí? Y también, como estamos hablando aquí, tocamos el tema de los cristales, pues naturalmente aparece el vector de Burgess. Les recordamos, el vector de Burgess es ese vector que aparece en la red cristalográfica cuando hay un defecto, ¿no? Entonces, cuando tenemos desplazamientos afines, ¿sí?
no te debe de aparecer ningún vector de Burgess. Cuando tienes un desplazamiento no afín, este desplazamiento no afín va a poder ser caracterizado por esta especie de defecto en la red. Y lo que va explicando, digamos, este paper y las predicciones de la teoría es que cuando tú estás en un cristal, el ordenamiento es tal que la onda Sher siempre se puede propagar. Acuérdense, estas son gráficas de dispersión, número de onda contra frecuencia, ¿sí? Conforme empiezan a ocurrir defectos dentro del material, vas a empezar a tener ese K-gap, digamos, ese momento mínimo necesario para producir la onda Sher. Y este gap va a ir aumentando conforme aumenta el grado el número de defectos dentro del material, ¿sí? ¿Sí? Entonces, la teoría trabaja más o menos con esto. Llevando al otro estado de la materia, por ejemplo, el gas ya es algo tan desordenado que, bueno, vas a necesitar un número de onda bastante grande para que le puedas inducir una especie de onda Sher, ¿no? Y entonces, esto de por aquí, esta imagen que les presento acá, es el resumen, ¿no? Conforme nosotros tenemos estructura cristalina, ¿sí? Vamos a tener un vector de Burgess igual a 0, que lo estamos representando aquí con esta B, ¿sí? Entonces, conforme nosotros vamos rompiendo la simetría del material, porque bueno, es como lo plantea el documento, y vamos aumentando el número de defectos, ¿sí? Lo que va a empezar a suceder es desplazamientos no afines y vas a necesitar una K, un número de onda, un momento más grande para poder inducir y soportar la onda Sher, ¿sí? Entonces, como se darán cuenta, esto tiene como esta parte de la mecánica estadística que trata de considerar digamos, la estructura a nivel molecular. Y también otro concepto que hay que entender es que en un líquido normalmente este ordenamiento, esta configuración está cambiando con el tiempo. Entonces, se habla de un tiempo de relajación, el cual la propuesta es, creemos, lo podemos medir con la técnica fotoacústica. El resumen del paper es, se puede construir una dos-forma, ¿sí? Que cuando se conserva va a implicar un vector de Burgess igual a 0, ¿sí? Es decir, los desplazamientos tienen que ser evaluados únicamente desplazamientos afines y el tiempo de relajación pues no puede existir, tiene que ser igual a 0. Cuando no se cumple la conservación de esta dos forma, pues bueno, ya no va a ser 0, vamos a tener desplazamientos no afines y vamos a tener un tiempo de relajación, ¿sí? Toda esta teoría está basada en el modelo viscoelástico de Frenkel publicado en 1946, el cual se los voy a explicar así de manera súper rápida, ¿sí? La idea del modelo de Frenkel es que se pueden extender estos modelos de la mecánica de medios continuos a medios moleculares. Hay muchas implicaciones fuertes, ahí viene toda la discusión de cuándo sí, cuándo no, un larguísimo, etcétera. En la literatura hay muchos trabajos que discuten este modelo. Obviamente el libro es del 46, entonces el libro ahí trata de defender sus puntos. Hay literatura nueva que pone a prueba esto, pero bueno. Entonces, la idea del modelo viscoelástico de Frenkel es extender el concepto de cizalla. Si se fijan, esta es la figura que siempre nos ponen en los libros de física para entender la viscosidad de un líquido, nomás que yo le puse pelotitas. Las pelotitas vienen a ser los componentes moleculares del material que estemos trabajando. Cuando esto está perfectamente ordenado, hablamos del sólido cristalino. Conforme esto se va desordenando, tiene interacciones, etcétera, pues bueno, podemos llegar a los casos de líquido, de materia condensada blanda, ¿no? Entonces vamos a tener un gradiente de velocidades en la dirección vertical, la Y, ¿sí? La velocidad va a ir en la dirección X. Entonces, digamos, se trata de evaluar cuál va a ser la variación de velocidades, el perfil de velocidades, ¿sí? En función de la fuerza que se aplica, ¿no? La fuerza va a estar dada por, digamos, la cizalla por un área. Aquí el área la calcula con la separación promedio de las pelotitas. Y esta alfa se le conoce como difusividad. Bueno, no es cierto, no es difusividad. Es un parámetro que Frenkel denomina como movilidad, ¿no? Entre más grande sea esta alfa, quiere decir que tú tienes posibilidades de que estas pelotitas cambien de lugar, se puedan ir llenando con vacíos, etcétera, ¿no? Se puede demostrar que el perfil de velocidades se puede escribir de esta manera, ¿sí? Y en este caso,
Cuando hacemos el inverso de esa movilidad por el espacio promedio que se pueden mover, pues esta es la forma en la que define el coeficiente de viscosidad. Entonces, este es el coeficiente de viscosidad. Y para este esquema calcula la contribución debido a las fuerzas de cizalla, es decir, el módulo elástico en el espacio de frecuencias que les expliqué en el modelo de Noires, ¿sí? Y aquí la parte de viscosidad, por eso aquí le pongo dos primas, de hecho vean que hasta traté de copiar un poco la notación, o sea, para que lo puedan conectar, ¿sí? Hace el cálculo de las dos contribuciones y pues bueno, se obtiene esta simplísima relación donde G es el módulo de cizalla a frecuencia infinita y y la eta pues es el coeficiente de viscosidad, ¿no? Cuando la deformación termina, o sea, si nosotros aplicamos una deformación y la detenemos, podemos hacer cero esto de aquí. Entonces, como se espera que todavía haya ahí el tiempo de relajación precisamente, entonces esta es una ecuación diferencial bastante sencilla de resolver. Esta es su solución. Y este tiempo tau, que es el tiempo de relajación, pues resulta ser la razón entre la viscosidad y el módulo de cizalla, ¿no? Y en este caso, en la teoría de Baggioli, ellos en lugar de trabajar con este tau, trabajan con el inverso de tau, ¿no? Que lo llaman gamma, ¿no? Y se puede demostrar ahí con una transformada de Fourier que esta expresión de aquí se puede transformar en esta expresión de acá, que es la expresión de dispersión de las cuales les estuve hablando, ¿no? Entonces, las gráficas que muestra el artículo de este estilo, pues no son más que la gráfica de esta función que se encuentra por aquí. Y cumple con el comportamiento límite bien conocido. Para frecuencias muy altas, el objeto debe de comportarse únicamente como un sólido, y a frecuencias bajas, pues únicamente deberá de contribuir la parte viscosa, ¿sí? Entonces, la propuesta es que la técnica fotoacústica puede medir este tiempo de relajación, ¿sí? Esta imagen yo la saqué de otro trabajo en Noires de 2020 y le agregué esto que ven de color naranja, ¿no? Entonces, Noires se da cuenta que podemos tener comportamiento macroscópico de un líquido, ¿sí? Cuando tenemos, es decir, comportamiento sólido, cuando tenemos grandes frecuencias como las de los experimentos de neutrones que les expliqué. Y la contribución de Noires es que el efecto de confinamiento, o sea, el hecho de que haya hecho las mediciones ahí entre esas superficies hidrofílicas en ese espacio tan pequeñito, digamos que, o sea, bajo esas condiciones, la baja frecuencia puede inducir ¿cómo se llama? Puede inducir la onda Sher. Entonces, nuestra propuesta es que entre este trabajo de bajas frecuencias y estos trabajos de altas frecuencias, pues cabe perfectamente aquí la técnica fotoacústica, ¿no? Entonces, les doy unos resultados preliminares ya para ir cerrando la charla, ¿sí? Obviamente estoy obviando muchos detalles, entonces, por supuesto que son bienvenidos en la parte de preguntas. Entonces, esta es una de las señales, típicas señales que midió Janier. Entonces, el ejercicio que yo hice fue recortar, ubicar detalladamente cuál debe ser la contribución o la parte longitudinal de la señal y cuál debe ser la parte transversal. Caractericé sus amplitudes fotoacústicas pico a pico, es decir, la distancia que vamos a encontrar desde el pico hasta el valle, y caractericé sus anchos temporales, ¿no? Entonces, esta es la serie de experimentos que hizo Janier. Estos son experimentos típicos para determinar la velocidad de propagación en un material. Lo que uno va haciendo es, obtiene la señal a una distancia, entonces empiezas a alejar el detector. Entonces, todo esto de acá, el eje horizontal es el tiempo de vuelo, el eje vertical pues es la amplitud fotoacústica, ¿sí? Y estas son las distancias a las cuales se fue alejando el sensor. Entonces se hizo en pasos de 100 micrómetros hasta alcanzar el milímetro, ¿no? Y ahí más o menos se puede ir viendo la evolución de la señal fotoacústica y pues cómo debe de ir retrasando su tiempo de vuelo en función de la posición del sensor, ¿sí? Aquí recalco unas partes extras. Tengo la longitudinal, tengo la transversal, y este es el primer rebote de la señal, ¿no? Estos experimentos, como los experimentos de la esfera son muy complicados de hacer, se decidió provisionalmente llevar esto a experimentos más simples, únicamente con una placa de aluminio bastante larga y medir de forma perpendicular. Pero bueno, les insisto una vez más, la parte experimental, Janier de hecho, si se encuentra por aquí en el seminario, que luego lo he visto conectado, le pueden preguntar, o ya en algún momento en otro espacio tendrá
les expondrá eso con lujo de detalle, ¿sí? Entonces, en el vertical izquierdo graficamos la señal fotoacústica. ¿Lo perdimos? Creo que sí, creo que lo perdimos. Era lo que iba a decir justamente. ¿Qué pasó? Te perdimos un segundo cuando empezaste a hablar de las señales. En Ok, esta diapositiva. Si quieres repetirlo, por favor. No, eso ya, lo que seguía justo la empezando. 13, perfecto. Sí. Sale. Muchas gracias, Lenin. La imagen que les muestro aquí en el 13 es el resumen del análisis de las amplitudes pico a pico de las señales longitudinales y transversales, así como sus anchos, ¿sí? Entonces, este es el resumen. En el eje horizontal estamos midiendo, bueno, se grafica la distancia a la cual se encuentra el detector. En el vertical izquierdo, que si se fijan es de color negro, son las amplitudes pico a pico. Entonces, los puntitos, los círculos negros y los cuadritos negros corresponden al eje de la izquierda, al vertical. Y las figuras huecas al eje de la figura, al eje vertical de la derecha, que es el tiempo, son los anchos de las señales, ¿no? Entonces, como es de esperarse, la amplitud pico a pico debe de crecer monótonamente en función de cómo nos alejamos, ¿sí? Crece, bueno, decrece a menor tasa la señal longitudinal, mientras que la señal transversal decrece primero muy rápido y luego tiende a mantenerse en un valor más o menos constante, ¿sí? El ancho de la señal, o sea, círculos van con círculos, entonces los círculos son para los transversales, los cuadros son para las señales longitudinales. Entonces, si vamos viendo los cuadros, nos vamos a dar cuenta que en realidad no varía mucho el ancho de la señal fotoacústica longitudinal, o sea, tiende a mantenerse aproximadamente constante. Y en este caso, la señal transversal fotoacústica en los primeros 300, 400 micrómetros de distancia tiende a decaer muy rápido y digamos que conforme nos alejamos más, su ancho temporal empieza a alcanzar el ancho temporal de la señal longitudinal. Entonces, esto nosotros lo interpretamos como, o sea, mientras la onda Sher vive en el agua, que podríamos decir que es en estos 300 nanosegundos, en estas 300 micras, ¿sí? Podemos decir que el agua se está comportando como un líquido, es decir, estamos manteniendo la memoria, la estructura del material. ¿Cómo se puede lograr esto? Pues bueno, es un experimento confinado, puesto que se mide a distancias muy pequeñitas, ¿sí? Y también, si bien las frecuencias fotoacústicas no son del orden de un experimento de neutrones o de electrones, son altas a comparación del experimento del reómetro que les estuve platicando. Entonces, esta combinación de confinamiento junto con esta combinación de alta frecuencia, permite que la onda Sher viva estas distancias, ¿sí? Y más o menos este tiempo, digamos que por cuestión de barras de error, nada más que este resultado así apenas lo obtuve el día de ayer, es una cosa bastante nueva, novedosa. Entonces nos daremos cuenta que aquí a los 400 micrómetros los tiempos ya son del orden. Entonces podemos hablar que la onda Sher debió de haber vivido un tiempo aproximado de 973 nanosegundos, es decir, este es el tiempo de relajación del cual les estoy hablando. Y este tiempo de relajación es un parámetro muy, muy útil para caracterizar materia condensada blanda, interacción con superficies, es decir, por ejemplo, para caracterizar este tiempo, en otro tipo de artículos se usa un pump proof, se utiliza dispersión de neutrones, o sea, técnicas muy costosas. Y bueno, aquí la fotoacústica se empieza a ver como un nicho de oportunidad bastante interesante. Además de que si se compara el costo de la técnica, pues bueno, sensores de ultrasonido, los cuales ya están haciendo con Gerardo y colaboradores, pueden abrir una ventana muy, muy interesante de trabajo, ¿no? Entonces, para finalizar, los recortes, evalué sus transformadas de Fourier, ¿sí? Entonces, nos podemos dar cuenta cómo las señales de la izquierda son es la onda longitudinal y la señal de la derecha es la onda transversal, ¿no? Entonces, nos podemos dar cuenta cómo mientras vive la onda fotoacústica en los primeros 300, 400 micrómetros de distancia, pues tenemos componentes de baja frecuencia, ¿no? Lo cual apoya el hecho de que ahí se está propagando una onda Sher, ¿no? Podemos ver que conforme nos alejamos, es decir, aquí alejarse equivale
a que pase el tiempo, pues las frecuencias inmediatamente empiezan a correrse hacia la derecha, ¿no? Entonces, ya a partir de los 400 micrómetros de distancia, básicamente se obtienen los mismos picos de frecuencia y pues bueno, aquí se puede ver el sensor es razonable aquí graficarlo hasta los 50 MHz. Entonces, si ven con mucho cuidado, aquí se ve cómo alcanzamos a ver toda el espectro de frecuencias de la onda transversal, mientras que aquí lo de las longitudinales queda, ya quedan cortados, ¿no? Y esto apoya de manera fuerte que en los primeros 300, quizás 350 micrómetros de distancia, tenemos una onda Sher que se está propagando, que vive del orden de este tiempo, ¿sí? Y después de eso, seguramente tendremos una conversión de modo, o se pierde el ordenamiento del material, y al perderse el ordenamiento del material, pues bueno, se debe de perder la onda Sher. Entonces, esa onda Sher pasa a convertirse pues en una onda longitudinal más, ¿no? Entonces, esto era lo que les quería platicar el día de hoy, y pues adelante. Si tuvieran preguntas o comentarios, los escucho. Para mí es muy, muy valioso la crítica porque, pues bueno, uno siempre dice que el trabajo es bueno, pero hasta que no vienen las preguntas uno no lo sabe de veras. Entonces, Bueno, déjense venir. muchas gracias, Enrique. Un trabajo muy interesante. Vamos a abrir la sesión entonces de preguntas. Levanten la mano, por favor, quien quiera preguntar para darle turno. Gerardo, adelante. Muy bien, Enrique. Siempre he dicho que si hubieras trabajado así en el doctorado, otro gallo hubiera cantado. Primera pregunta. La diferencia entre deformación y esfuerzo. ¿Me escuchas, Enrique? Sí. O sea, me preguntas que cuál es la diferencia entre esfuerzo y deformación. Sí. Sí, bueno, pues la deformación es digamos que tú tomas de referencia una posición inicial, una posición final, entonces ves cómo tus puntos en el espacio fueron, y en el tiempo, o sea, en el espacio del tiempo fueron evolucionando de una configuración inicial a una configuración final, ¿no? Digamos que podríamos usar esta imagen como referencia. Y en este caso el esfuerzo, pues digamos, es esa energía, es esa fuerza que le estás aplicando por unidad de superficie para que pueda ocurrir la deformación. La deformación, para que pueda definirse bien, pues tiene que haber, ¿cómo se dice? O sea, debe de haber una correlación entre los puntos, sus distancias, ¿no? Entonces, si tenemos un material, digamos, con poco orden como un líquido o un gas, pues bueno, la deformación debería ser mayor que, por ejemplo, o bueno, más difícil de caracterizar que en un cristal o en un sólido, ¿no? Vamos, yo lo plantearía así. Y hay teorías que dicen que uno tiene que ser proporcional al otro. Dependiendo de las condiciones, pudieran ser proporcionales, como el desplazamiento afín, o pudieran no tener correlación o perderla por completo en estos casos de desplazamientos no afines. No te entendí. A ver, en palabras más sencillas, ¿qué es deformación? Cambiar de forma, ¿qué es esfuerzo o aplicarle una fuerza? Le aplicas una fuerza y entonces la deformación es lo que ocurre, el efecto que tiene. Sí, Uno es la el causa y cambio de otro es el forma. efecto. Sí, yo lo pondría así. Ok. Bueno, después dijiste, hablaste de una dos forma. ¿Qué es una dos forma? Ok, digamos que en física teórica, en física matemática, la gente está buscando cantidades que se conserven, por ejemplo, en el tiempo, en el espacio, que tiene que ver con este teorema de Noether, ¿sí? Que si hay invarianza ante algún tipo de transformación, pues algo tiene que estarse conservando ahí. Entonces, ellos calculan una corriente de deformación en el paper, ¿no? Entonces, cuando los desplazamientos son afines y están únicamente definidos, ellos calculan esta corriente y por la corriente les tiene que dar cero, ¿sí? Cuando trabajan con casos experimentales o digamos, situaciones donde ocurren estos desplazamientos no afines, cuando tú haces la integral cerrada de trayectoria de este desplazamiento, pues no va a cerrar, no va a caer donde debe. Entonces, esta dos forma te va a dar un número que
no te va a dar 0, te va a dar otra cosa. Entonces quiere decir que algo ahí se perdió, ¿no? Algo ahí sucedió. Entonces, lo definen de esa manera. Digamos, también esta es teoría que va más allá, va un poco más allá de mi formación. Entonces, también esa es la intención de, ¿cómo se llama? De presentarlo así, sobre todo la parte física. La parte matemática todavía la estoy acabando de digerir. Ok. En la diapositiva 9 tengo una duda. En la parte inferior izquierda, casi en el antepenúltimo renglón, tienes omega cuadrada más i omega gamma igual a b cuadrada k cuadrada. ¿Está bien? ¿Qué es k? K es el número de onda, ¿sí? Y omega es la frecuencia. Mal algo ahí, las unidades no checan. Tiene que ser b cuadrada sobre k cuadrada o k cuadrada sobre cuadrada. Aquí voy a hacer una señalización del artículo. El artículo está geometrizado. Tiene estas teorías, de hecho, en el artículo, que creo que ahí le puede interesar también a Lenin, o sea, esto lo extrapolan hasta para describir agujeros negros en el paper, o sea, tratan de agarrar un montón de casos experimentales. Entonces, ellos, su teoría todo el tiempo la manejan con unidades geometrizadas y seguramente por eso no están cuadrando las unidades. Esa es la razón. ¿Qué son las unidades geometrizadas? Pues cuando haces que las velocidades de propagación, las constantes como la de Planck, Boltzmann, porque digamos que ahí van apareciendo, sobre todo la de Boltzmann, las haces igual a 1. Pero independientemente de que las hagas igual a 1, la forma debe conservarse. No. Yo creo que... Perdón. No se conserva porque lo escribe, bueno, más o menos, pero como lo escribes todo en términos de la velocidad luego de la luz y cosas así, es más latosón. O sea, a los físico-matemáticos les gusta porque es más fácil quitarte todas las constantes, pero sí hay cosas que tienes que cambiar un poquito. Sobre todo en las cuestiones de velocidad. Sí, me llama la atención eso, porque si cada ese número de onda, independientemente de las unidades, físicamente representa algo. Que es, déjame acordar, ¿qué es el número de onda? Es la cantidad de oscilaciones por unidad de distancia. Número de oscilaciones por unidad de longitud. Y la velocidad tiene que ser la velocidad. Entonces algo que no me cuadra ahí, pero bueno, habría que checar. Sí, concuerdo, pero eso es culpa, o sea, la deducción, digamos, la copié de un libro, obviamente la expresión a la cual llega el libro es esta que está aquí arriba. Entonces, si más o menos uno le va haciendo ahí la transformada de Fourier a la expresión de arriba, puedes hacer que llegue a la de abajo, pero sí, concuerdo completamente contigo. No cuadran las unidades y no cuadran las unidades porque, bueno, yo la saqué del paper y en el paper las unidades van geometrizadas. Ok, pero entonces ahí lo que me llama la atención es que omega es 1 sobre gamma, entonces 1 sobre gamma tiene que tener unidades de... Bueno, no lo sé, tengo que revisarlo. ¿Cuál es la gamma? Ahora, físicamente, el tiempo de relajación, ¿qué se está relajando? El tiempo de relajación depende, o sea, si lo lees en el libro de Frenkel o lo lees en el paper de Baggioli, les dan interpretaciones muy distintas. Entonces, la interpretación que a mí más me ha convencido de ambos documentos es el tiempo en el cual el líquido puede mantener esta estructura fija. Después de ese tiempo, esta pelotita va a cambiar de posición, va a aparecer un hueco, es decir, es el tiempo promedio en el cual se mantiene esta configuración fija. Ya cuando excedes ese tiempo de relajación, esta configuración cambia, entonces ya la cosa se complica. ¿Y el tiempo tiene unidades de tiempo o está geometrizado? No, aquí o sea, hasta el archivo, hasta la frase roja, acá todo va en orden, entonces aquí no viene geometrizado y aquí lo estoy poniendo que es el coeficiente de viscosidad entre la cizalla y recordemos que precisamente el coeficiente de viscosidad tiene unidades de Pascal multiplicadas por unidades de segundo, mientras que el coeficiente de cizalla tiene unidades de Pascal, entonces te quedan perfectamente ahí unidades de tiempo.
Sí, pero después abajo escribes omega tau, o sea, entonces antes y después de eso rojo sigue siendo unidades de tiempo, ¿no? Sí, debería ser unidades de tiempo. Te comento que o sea, estoy de acuerdo, hay que revisar ahí las unidades de esta expresión. Esta expresión la recorté del paper para nada más mostrar o conceptualizar que es una relación de dispersión, ¿sí? Y lo que es interesante del paper, en alguna de las secciones te explica que no necesariamente tendrías que trabajar con este modelo físico, o sea, tú podrías hacer otro modelo físico que tenga otras consideraciones y llegar a distintas relaciones de dispersión. Incluso ahí en el paper discute esta junto con otro modelo viscoelástico, que en este caso es el de Kelvin Boyd, si no me falla la memoria en el paper, y te dice que casi no hay experimentos donde tú puedas definir si es más, digamos, adecuado hacer la descripción física con este modelo de Frenkel o con el de Kelvin Boyd, ¿no? Y seguramente aquí, si a alguien se nos ocurre, podremos hacer otro modelo, otra consideración que nos genere distintas relaciones de dispersión. Está bien. Bueno, pero entendiendo la dispersión desde el punto de vista físico, es el hecho de que tus magnitudes físicas que caracterizan el material van a depender de la frecuencia. Entonces, ¿cuáles son las magnitudes físicas aquí que va a depender de la frecuencia? Pues esencialmente la velocidad. Y el número de onda, bueno, sí, es esencialmente la velocidad, tiene que ser la velocidad, ¿no? Sí, el número de onda está relacionado pues con la frecuencia. O se puede construir la relación. Está bien, Perdón, otra vez. esto, ¿sale? ¿Sale? Porque marqué la página 11, no creo por qué. Decirte. A ver, la ponemos. Ah, ¿qué sensor utilizaste? Más bien es el sensor que utilizó Janier y debió de haber utilizado el sensor de fibra, el que tiene el interferómetro de Fabry-Perot. Ok. ¿Qué tan sensible es este sensor al frente de onda? Supongo que la pregunta va en el sentido de este sensor, ¿qué tan bueno podría ser para ver una onda transversal? No. El frente de onda es independiente. Bueno, tienes un frente de onda. Ajá. Aquí se complica mucho, no es en el caso óptico, pero tiene una forma este frente de onda. ¿Qué tan sensible es al frente de onda? Para empezar, ¿qué frente de onda estás generando? Digamos que pues eso lo tendrá que exponer y discutir Janier. Yo me lo llevo de tarea para, bueno, digamos, ¿cuál sería tu preocupación a la sensibilidad del frente de onda? La forma de la señal. Enrique, debido a que las dimensiones de la parte sensible del sensor pues son 9 micras, se puede considerar como un sensor puntual, es decir, muestrea puntual el frente de onda. Es un sensor puntual. ¿Cuántas micras son de diámetro? 9, dijo. El núcleo de la fibra, 9. ¿Y ese es el elemento activo? Sí, es la parte en donde se está sensando la deformación, es decir, la presión que ejerce el frente de onda sobre el sensor. Ok. ¿Y por qué es tan ancha el ancho temporal de la señal fotoacústica? Ah, ese ancho viene heredado del ancho de la placa, donde se hizo el experimento. No, el ancho de la señal fotoacústica debe depender tanto del tiempo del pulso láser como el tiempo de respuesta del sensor. Y si es muy angosto, su tiempo de respuesta es muy rápido. Ya después toda la electrónica te va a generar eso, ¿no? Te va a generar ese ancho, pero si es muy rápido esto, de 50 MHz, tendría que ser algo más angosto, ¿no? Estamos hablando ahí que son 20, no, es que estoy mal yo. No, mira, creo que esta gráfica puede ayudar más. No, si te regresa, está bien. Es del orden de 10 nanosegundos. Está bien. Muy rápido el sensor. Está muy bien. Era todo. Gracias, Enrique. Ya dejo no, al contrario. Gracias, Gerardo. Nada más para aclarar lo de la dosforma. Una dosforma pues es una manera de generalizar, bueno, las formas diferenciales en general son una forma de
generalizar operadores diferenciales en este caso. Una 2 forma es básicamente una derivada de orden 2. O sea, sería como el equivalente a un laplaciano o a un delambertiano. Y bueno, pueden subir hasta n formas, ¿no? Dependiendo del espacio vectorial donde estén. Pero bueno, eso es lo que quería comentar hace rato que se me había pasado. Y entonces Entonces, sigue. Lenin, Mande. cualquier operador diferencial de segundo orden es una 2 forma. No, tienes que cumplir ciertas propiedades de un Ok. espacio vectorial. Y de hecho, las 2 formas se definen en espacios tangentes a la variedad donde estás trabajando. Entonces, bueno, ya es otra cosa más complicada, pero No sí. es una O sea, variedad. una variedad, pues es como un No, espacio vectorial. ¿Mande? ya me queda claro, es toda una variedad, ¿no? No te escuché bien. Sí, o sea, tiene que ver con variedades diferenciales. Sí, Ya. sí, es teoría de geometría diferencial. Pero sí, en esencia, por ejemplo, una función es una cero forma. Una función normal ahí, Ok, definida en un gracias. espacio. Sí, de nada. Entonces, adelante, Rosa. Gracias, Lenin. Muy interesante tu presentación, Enrique. Muchas gracias. La verdad es interesante porque con el método fotoacústico y ahora con las ecuaciones, claro, discutibles, encontrar el comportamiento viscoelástico está padre, ¿no? Es otra forma de hacerlo con fotoacústica. Y en tu caso lo haces a través de la frecuencia. Te lo digo más para poder entender un poquito esto. Tu muestra ha sido aluminio, ¿no? Para que obtengas esas señales fotoacústicas. Digamos, lo explico un poco más en detalle. La señal se induce en aluminio enfocando el haz láser, ¿sí? Y este aluminio pues, se encuentra sumergido digamos, en el experimento fotoacústico donde está dentro del sensor, todo está lleno de agua. Entonces, si bien la señal se indujo en el aluminio, de un lado de la cara, en realidad nosotros solo estamos midiendo el ultrasonido que sale de la placa de aluminio. Y digo midiendo, lo mide Janier. Es una sola placa, ¿no? ¿O son dos? Es una sola placa. A ver, voy a tratar de hacer un garabato aquí para ejemplificarlo. Tenemos el haz láser, tenemos la placa y acá está el sensor. Entonces, ese es el esquema básico del experimento. Ok, Y y lo que esa se va plaquita haciendo, es la que la vas moviendo, ¿no? no, se mueve el sensor. O bueno, se podría hacer de cualquiera de las dos maneras, pero en el particular caso del experimento se mueve el sensor para no perder las condiciones de enfoque y de fluencia sobre la placa. Ah, ok. Y tratas de que el sensor esté obviamente en la misma línea donde incidiste, ¿no? Sí, de hecho, este tipo de mediciones para optimizar la onda de cizalla, Janier ha encontrado que se puede medir mejor a unos ángulos que a otros, ¿no? Entonces, pues es complicado porque Janier tiene que hacer el cálculo de dónde poner el sensor, de tal manera que si bien el láser está incidiendo aquí, la señal, o sea, la fuente está aquí, hay un ancho de la placa, entonces él tiene que estimar u optimizar, digamos, con tipo ley de Snell, por dónde debe salir el ultrasonido. Ok, te lo pregunto porque realmente obtener la onda Sher es muy complicada, muy complicada. Todo va a depender también del sensor y la energía con la que estés incidiendo. Entonces, para esto es muy importante. Y me gustó porque ahorita vamos a ir a tu presentación de las ondas, ¿no? Entonces, para ir a ello, ¿qué frecuencia utilizaste en el sensor y cuál es la energía del láser que utilizaste? ¿Cómo se llama? Les puedo dar un estimado ¿cómo se llama? O sea, toda esa información la tienen que discutir con Janet. También un motivo de mantenerlo así, o sea, es principalmente pues es su trabajo, ¿no? Ahora sí que yo lo estoy ayudando un poco como a desenmarañar, a desentrañar qué es lo que está midiendo. No me atrevería, o sea, no me atrevería yo a darles el valor de la afluencia ni del ¿cómo se llama? Y un día hicimos un cálculo y nos dio como 8 joules por centímetro cuadrado y vimos que eso pues no podía ser. Por la naturaleza del experimento es muy complicado medir el haz ahí dentro del agua. Entonces, eso él lo está trabajando.
y la frecuencia del sensor es así, llega, tiene un ancho central, si no me falla la memoria, y si no, ahorita el doc Geminiano aquí me corrige, de 25 MHz, más o menos 25. Ahí está. Sí, tiene que ser así. Es muy rápido. Te pregunto porque yo, mira, es bonito poder encontrar los parámetros elásticos, incluso a través del método fotoacústico, porque se puede hacer más de lo que uno analiza, ¿no? Con las señales. En este caso, tú, por ejemplo, utilizas la frecuencia para esto de la viscosidad, que yo no lo había visto. Y otro es que utilizan nada más como las velocidades de sonido de la onda longitudinal y la Sher para encontrar el módulo de elasticidad. Ahí voy a hacer digamos, un comentario muy puntual al respecto. Cuando yo vi este trabajo al principio, inmediatamente eso fue lo primero que pensé, eso que acaba de decir, doctora. Que midiendo la velocidad deberemos de poder recuperar esas constantes. Pero uno de los problemas que tiene esta técnica es que medir tan cerca genera fluctuaciones, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, eso ya se los presentará Janier en su momento. Entonces, es imposible, o sea, lo que sí les puedo decir ahorita es imposible definir esa velocidad. Entonces, un poco digamos, en mi desesperación por decir, bueno, si no podemos medir la velocidad ahí, ¿qué podemos medir? Pues se me ocurre hacer esto. La amplitud y el ancho. Ok. Que sí realmente se ve la diferencia con la longitudinal y la transversal, ¿no? Sí, y también algo que no mencioné en la presentación, pero hago énfasis, este tiempo de aquí, o sea, estos anchos son aproximadamente el doble uno del otro, y eso cuadra bien con la condición de propagación de onda longitudinal y transversal. Se sabe que la transversal debe ser aproximadamente la mitad de la longitudinal, ¿sí? Y de hecho estoy viendo que hice una omisión espantosa. La teoría, también otra cosa que no mencioné, porque ya esto lo estaba haciendo casi ahorita, la teoría también predice lo siguiente, que por ejemplo, cuando ocurre o cuando aparece la onda Sher en el modo longitudinal, en el modo transversal, digamos que si vamos teniendo una pendiente, cuando aparece esta, hay un cambio de velocidad, ¿sí? Entonces, el hecho de que haya una onda de cizalla ahí y se está pudiendo medir, caracterizar, o sea, aquí es evidentemente que esta señal es más ancha que estas de acá, estos anchos de acá ya son del orden, ¿sí? Entonces, eso es para mí evidencia contundente de que se está propagando precisamente la onda Sher. Y como lo hace en una distancia tan cortita, o sea, la cuestión técnica que uno tiene que seguir o desarrollar para medir en estas distancias es brutalmente complicado. O sea, ahí está la contribución de Janier, ¿no? Y quizás haciendo un poco, mencionando hacia dónde se quiere llevar, o sea, las implicaciones de este tipo de resultados, pues bueno, mucha gente dice que va a sacar la imagen fotoacústica de una célula, de cosas muy pequeñitas, y pues vean, ¿no? O sea, las complicaciones técnicas que hay detrás de eso. De hecho, para estar alineando, Janier tiene que estar con un microscopio, pero bueno, no sé si con eso ahí cuadra el comentario. No, sí está bien. Incluso te iba a preguntar eso, ¿no? ¿Cómo sabes qué es la onda Sher? Esa era una pregunta que teníamos hasta el día de ayer. O sea, si discutíamos de ayer para atrás, es que no sabemos si es Sher o si es convertida en modo, o incluso discutíamos, y Gerardo me lo llegó a comentar, a lo mejor es otro tipo de onda que ni siquiera es Sher y ni siquiera es longitudinal. Entonces, para mí, el haber hecho esta especie de verificación ya da pie a decir que en esta distancia vive la onda Sher. Y también eso es bien valioso porque quiere decir que podrías obtener en un experimento fotoacústico la constante de cizalla directamente. O bueno, no directamente, siendo más justos, en un experimento fotoacústico podemos obtener esta razón, lo cual es para mí un resultado bastante valioso. Por supuesto. Ok, te lo digo porque ahí en tu señal fotoacústica, sí me podría atrever, me podría atrever a decir que son Sher, porque vi las ondas Sher de una doctora, bueno, una ingeniera que se dedica a encontrar ondas Sher. Y es bien estricta, ¿no? Con su onda Sher, porque yo estaba tratando incluso de obtenerla.
Y normalmente, claro, a ella le sale como más preciso, así como tú lo tienes, por ejemplo, si te das cuenta, la onda share, la primera que ves arriba, es hacia abajo, ¿no? Entonces Sí, sí. luego se te repite la onda longitudinal y después aparece la onda share vuelta volteada. O sea, la amplitud aparece volteada. Y normalmente algunos cuando tienen mayor resolución se repite todo. La onda longitudinal y la share aparece intercalando el signo, digamos, de la onda. Ya. ¿No? Entonces se ve muy bien ahí, al menos tienes la repetición ahí, el armónico de la onda longitudinal. Entonces sí está muy interesante, pero como le digo, no es tan fácil obtenerlos porque tiene un sensor de alta frecuencia. En tu caso, pues creo que de cuánto me dijiste, de 15, 20 MHz. 25 megahertz O y sea, tiene un ancho de 25 y 25. Sí, ahí está la razón. Obviamente también si utilizas ese tipo de sensor, ¿cómo se llama? El osciloscopio que estás utilizando también tiene que ser de un ancho de banda pues, aceptable, ¿no? De hecho, ahí es otra de las limitaciones, ¿no? En realidad, lo que está limitando a que se obtenga más información no es el sensor, es precisamente la adquisición del osciloscopio. Es algo que también hemos discutido. Necesitamos armar un proyecto ahí Sí, para que alguien nos patrocine. Sí. Porque a veces puedes tener un sensor increíble y el osciloscopio no te lo va a dar, o al revés, ¿no? Sí, es la regla de oro, el eslabón más débil de la cadena o el elemento computacional o en tiempo más reducido, pues ese es el cuello de botella de todo. No, y te digo, está muy interesante. Sí hay variaciones, como tú dices, también para encontrar los parámetros elásticos, pero aún así te permite a veces encontrarlo dentro del rango aceptable, ¿no? Porque en mi caso yo traté de encontrar de fibras, en este caso fueron de fibras de camelio, se puede llamar, de animales, por ejemplo, de vicuña y alpaca, ¿no? Imagínate que es bien complicado para obtener su módulo elástico. Normalmente lo tienes por una máquina de tracción, que es pues la normal, ¿no? Sí, es exacto, esfuerzo el con reómetro. deformación. Ajá. Pero pues las fibras, por ejemplo, vicuñas son muy delgaditas. Entonces, pues ni la bien colocas ya se rompe. Entonces lo que hacen es colocarte por mechones. Y en un mechón, pues van de todo. O sea, gruesas, delgadas, pequeñas, grandes. En cambio, si lo haces por fotoacústica, te puede salir un poco más parecido a lo de tracción, ¿no? Encima que no sea invasivo y tal vez más homogéneo. Con sus variaciones, pero si te permite estar dentro de los rangos que te obtienen estos equipos, pues sería hasta más económico, ¿no? Entonces sí, es una técnica que podría también utilizarse para ese tipo de muestras, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi caso sí me costó, ¿no? Por eso te decía, sí tiene que colocarse este tipo de muestras. Se colocó en portamuestras, por ejemplo, como tú hablaste, en este caso fue de aluminio o de cobre, para ver esa deformación. Al ejercer esa fuerza que estás haciendo, una fuerza, incluso tiene que ser suficiente para que atraviese el sodio y luego llegue a este tipo de muestra, en este caso que fue fibras. O sea, no es tan fácil, pero pues hay que ir buscando la manera porque ya se puede ver. Por ejemplo, imagínate encontrar ahora el módulo elástico de una célula cuando está muriendo, ¿no? O deformada, de una célula, el módulo elástico, ¿no? El comportamiento cuando es una célula sana a una célula patológica. Sí, Ver es si hay que una deformación. precisamente ese es el sueño, llegar a ese tipo de aplicaciones, pero para poder llegar ahí, o sea, este trabajo yo incluso lo veo más como una especie de crítica, ¿no? O sea, te intenta mostrar cuáles son las dificultades de implementar la técnica. Claro que sí. Pues bueno, eso. Muchas gracias, Enrique. Gracias, Lenny. Muchas gracias, Rosa. Geminiano. Sí, gracias. Adelante. Más que nada es un comentario, sobre todo, pues obviamente para que quede lo más transparente la propuesta que Enrique está desarrollando y que es bastante interesante. Los parámetros o los módulos que en principio se quiere calcular a partir de este tiempo que él está determinando,
son del agua confinada o acotada, ¿o no, Enrique? Sí, sí, correcto, perdón. Ciertamente lo mencioné, pero lo dije muy rápido. Entonces pasa lo siguiente, en el experimento de aquí de Noires voy a hacer un diagramita. Ellos sus mediciones las hacen así, son 2 barras de aluminio, entonces el líquido está confinado, ¿sí? Entonces hay una ventaja, o sea, la hidrofilicidad de la superficie ayuda mucho, de acuerdo a lo que hemos revisado en la literatura, ayuda muchísimo a entender cómo reacciona el líquido bajo estas condiciones de confinamiento. Incluso en la literatura se habla del agua en bulto y el agua confinada, ¿no? O el agua acotada, como ustedes lo usan traducir. Entonces, o sea, nosotros no podríamos medir onda Sher porque necesitaríamos hacer algo como esto, como los experimentos de neutrones y cómo se llama, y de dispersión de electrones que les hablé muy al principio. Entonces, el hecho de que existe este confinamiento ayuda muchísimo a que esto se pueda lograr con la técnica fotoacústica. Entonces, otra vez hago énfasis, este es el experimento de altas frecuencias, este es el experimento de bajas frecuencias, porque aquí utilizan 1 hertz o menos, ¿sí? Y la parte fotoacústica empieza a manifestarse aquí como este nicho, este espacio que está disponible en el mundo de las frecuencias y del confinamiento, y esto también abre la puerta a que midiendo este tiempo se puedan caracterizar ese tipo de interacciones o de superficies. O sea, esto, lo que les está mostrando el día de hoy es, como dice Misael, le voy a robar la palabra, es una prueba de concepto, ¿sí? Pero bueno, en la medida que refinemos la técnica, seguramente podremos dar un mejor estimado de este valor. No sé si eso es lo que había omitido. Sí, obviamente la idea es, en base a estos resultados que estás mostrando y que son obviamente bastante interesantes y que ojalá podamos materializarlo en algo mucho más formal pronto, es, sobre todo es en esta gráfica y como me lo platicaste ayer, ¿no? Prácticamente es la evidencia de que en principio la onda shear que tú estás midiendo a distancias cercanas de la superficie del metal, pues prácticamente es una shear normal, ¿no? Es una onda transversal. Sin embargo, conforme se propaga y se aleja de esa región de agua confinada, empieza a experimentar la conversión de modo de tal manera que ya después es una onda longitudinal, tal y como la otra que se está caracterizando, ¿no? Entonces creo que esa parte es importante y que lo que esperamos, y eso ya es un trabajo más a futuro, es que en función del metal que nosotros estemos usando, es decir, de esa hidrofilicidad de la superficie, pues esos tiempos vayan cambiando, ¿no? Correcto, sí, y también quizás para completar, además de la variante de superficie que se podría proponer, si se ponen a revisar estos artículos, en general se espera que, por ejemplo, este tiempo sea fuertemente dependiente de la temperatura y de algunas otras variables de estado, ¿no? Entonces, quizás si se le echa un poco más de coco, este tiempo pueda ser utilizado para medir o caracterizar algunos otros aspectos termodinámicos. Al final del día, este tiempo o esta característica del agua confinada es importante porque pues el experimento más simple que podemos encontrar en internet es cuando tú golpeas un objeto con un clavo en el aire, pues se rompe, ¿no? Por ejemplo, una taza de cerámica. Si tú metes esa taza de cerámica en el agua y la golpeas con el mismo clavo, es demasiado fuerte, ¿no? Sí, sí, aparece precisamente este efecto de viscosidad. Ajá. Y que obviamente cuyas implicaciones tecnológicas son bastante grandes, ¿no? Sí, esperemos. Si no, Gracias. al contrario, como dice Gerardo, ya no vamos a cometer los mismos errores del doctorado. Gracias, Geminiano. ¿Alguien más que tenga preguntas para Enrique? ¿Nadie? Que no les dé miedo, no pasa nada. No, yo sé que tú quieres preguntarle, Lenin, ya nomás. Sí, pero pues yo al final, deja ver que alguien más pregunte. Pues no. Bueno, entonces sí te voy a preguntar yo. Ah, no, sí, ya levantó la mano, no sé quién sea, porque es MPSG. Adelante. Hola, soy Ah, es Marco. Marco, ¿verdad? Marco, cierto. Adelante, Marco. Enrique, estuvo muy padre tu presentación. Muchas gracias, Marco.
Yo tenía un comentario muy parecido a lo que te comentó la doctora Rosa, respecto a la señal que muestras donde pintas de rojo la onda longitudinal y de azul la onda transversal. Sí, esa. Yo también justamente cómo le hacías para identificar que la transversal fuera justamente la transversal y no una reflexión de la señal, o a lo mejor está relacionada con el espesor de la lámina de aluminio que tú estás estudiando. Te platico un poco, porque sí, es importante esa pregunta que estás haciendo. Pues, esto de aquí que estoy señalando, es más o menos esa parte, es el rebote, ¿sí? Aquí Janier, lo que él ya hizo de análisis, y me lo mostró, nada más que no lo estamos exponiendo, o sea, es esta correlación de los anchos, el espaciamiento, o sea, la parte geométrica del efecto fotoacústico, que casi siempre no se puede distinguir porque el sensor no alcanza a responder. Entonces, eso está verificado. Y le voy a agregar, porque podría surgir la pregunta, bueno, ¿por qué recortaste la señal hasta ahí, no? ¿Por qué no la recortaste después? ¿O cómo no sabes que acá sigue siendo onda share? El fin de semana me puse a hacer muchas variaciones de los recortes y hacerle las transformadas de Fourier. Entonces encontré que el número de picos que obtienes con el algoritmo de transformada de Fourier rápida es igual al número de picos que vas obteniendo aquí en las señales, al menos para estos casos. Me parece un resultado natural. Busqué literatura para revisar literatura para ver si alguien te explica eso. Yo creo que eso es como de libro. Pero no encontré nada que me fuera útil. Y el otro parámetro que utilicé, cuando haces la transformada de Fourier del recorte que necesitas, usualmente el offset, este offset que está aquí de frecuencias bajas se minimiza. Y es que la gran realidad es que cuando uno saca mediciones fotoacústicas, pues tú sabes que luego se montan ahí ruidos DC, ¿no? Y seguramente estas bajas frecuencias que está viendo el sensor tienen que ver con ellos. Entonces, cuando tú escoges el recorte de manera adecuada, ¿sí? Este offset se minimiza y se deja ver la estructura. Pero bueno, eso ahora sí que lo estuve haciendo, Marco, a prueba y error. Y esto es de hecho les voy a comentar también, esta es la primera tanda de datos que les aplico esta metodología, perdón. Entonces, me falta también, por eso ahí en la presentación lo pongo como son resultados todavía preliminares, pero bueno, la idea es analizar más datos de estos, ¿sí? Y todo tiene que cuadrar, como dices, con los tiempos de vuelo, con las velocidades de propagación en el aluminio, etcétera. O sea, todo eso se ha estado verificando. Y eso nos anima a decir que esto es una onda share. La duda que teníamos más o menos hasta ayer era si era una onda share, ¿sí? Que viajó dentro del agua, o es una onda transformada de modo. Ok. Y otra pregunta relacionada es, esa onda longitudinal roja, ¿ya verificaron que sí sea realmente, o que sea, que corresponda al tiempo de arribo, que debería de corresponder con la distancia que recorre la onda acústica desde donde se genera hasta donde se detecta? No, ese es el problema, Marco. Justamente eso que estás mencionando, ese es el problema normalmente cuando uno hace esto, dices, sí, agua, 1500 metros por segundo, y con eso lo calibras, ¿sí? Pero aquí lo que he estado midiendo, Janier, es que la velocidad no se mantiene fija. O sea, digamos, aquí te lo dibujaré como para tratar de hacerle justicia, pero o sea, en lugar de obtener una línea recta, que debería ser una velocidad constante, cuando él mide, obtiene cosas como esta. Y tiende a una línea recta a las distancias más largas, y aquí ya te dan los 1500 metros. Entonces, ese es el problema de trabajar estas escalas. Incluso quizás no haya sido lo suficientemente enfático, pero por eso a la presentación le llamé ultrasonido en escalas mesoscópicas. O sea, cuando uno cae al mundo mesoscópico, lo que se denomina como física clásica empieza a fallar miserablemente, ¿no? Ejemplo, principio de superposición, leyes de Newton, o sea, hay todo un área en física estadística y termodinámica para hablar de este tipo de fenómenos, y digamos que aquí lo estamos encontrando en el fenómeno fotoacústico, ¿sí? Y la culpa es querer trabajar en estas escalas de distancias.
Tenemos todavía hipótesis o sea, tenemos muchas ideas y propuestas de por qué está variando la velocidad del sonido en estas distancias, que puede haber fluctuaciones, se están superponiendo las ondas, pero la verdad es que no lo sabemos, ¿no? Al momento. Y también esto establece de manera natural como una especie de resolución límite en lo que le pudiéramos llamar fotoacústica clásica, donde la velocidad de propagación del sonido la mantenemos como un parámetro fijo. Entonces, no sé si con eso respondo a tu pregunta, Marco. O sea, sí, gracias, Enrique. ¿Sí? Decimos, quizás más puntual, decimos que es la onda longitudinal porque cae en estos rangos de tiempo, pero no cae en el tiempo que debería, ¿sí? Y porque también sabemos a nivel teórico dentro de la mecánica de medios continuos que la longitudinal siempre tiene que ser la onda de propagación más rápida. Entonces, lo primero que tiene que llegar, en principio, debe ser siempre una longitudinal. Ok, sí, gracias, Enrique. Te le comentaba porque yo en mis experimentos con dientes, yo he visto que justamente ahora sí que el primer pico de la señal corresponde a una velocidad más cercana a la onda Sher que a la longitudinal. Pero bueno, a mí me falta entender varias cosas. Mira, bueno, mira, te puedo comentar algo muy puntual al respecto. Y seguramente o sea, esa anomalía que estás viendo a lo mejor tenga su origen en este fenómeno. Yo tengo la hipótesis, digo, todavía falta poner la prueba con un experimento y un poquito más de cuentas. Este K, yo creo que debe ser proporcional a la afluencia, ¿sí? O sea, porque la onda Sher, si tú no enfocas, no aparece, ¿sí? O sea, ese es un hecho experimental. Entonces, como sabemos que en tu caso estás enfocando en el diente, a lo mejor estás en un rango de fluencia o de energías donde estás alcanzando este K-gap. Esa pudiera ser una explicación a tu problema. O sea, estás alcanzando esto, y como estás alcanzando esto, estás viendo la modificación en la velocidad longitudinal un poco al estilo de como lo platicamos en el primer trabajo. Entonces, o sea, creo que Gerardo me había comentado de que te había pasado un poco eso, ahí salió en algún comentario. Entonces, yo creo que esto también pudiera ser de utilidad para ti, Marco, o pudiera justificar por qué estás midiendo una velocidad tan anómala. Sí. Muchas gracias, Enrique. No, al contrario. Gracias, Marco. Bueno, pues entonces, preguntas adicionales antes de pasar a las mías. Pues creo que no. Entonces, a ver, Enrique, a ver. Yo no conocía yo no la conozco en realidad, digo, más que lo que acabas de presentar, ¿no? La teoría esta de Frenkel. Pero se me hizo raro también esto que decías de la otra teoría o unificada. Digo, está intensón ese problema. Pero bueno, ya vi que o sea, es una cuestión de topología, entonces luego hay que andar con cuidado con ellos, porque están densas esas teorías. Sí. De hecho, Dime. ¿cómo se llama? Estoy a punto de irte a pedir ayuda. Vamos a ver si te puedo ayudar, porque esa está densa, la parte topológica. A ver, entonces, a ver, platícame un poquito más de la teoría de Frenkel, porque no me quedó tan claro a mí cómo sale o de dónde sale. No, bueno, es que no estoy aquí explicando de dónde sale, entonces no le estoy haciendo justicia, pero te lo platico. Este libro de Frenkel, cuando él lo escribió, en el prólogo, él dice que, o sea, que empiezan a aparecer estos materiales condensados blandos, vamos a decirle, ¿no? Donde sale la clásica pregunta, ¿o es líquido o es sólido? Y a la conclusión que llegas es que, pues bueno, ¿no? Eso es, o sea, hay muchos estados intermedios o combinaciones o implicaciones, como pueden ser los vidrios, las espumas y el larguísimo, etcétera, que tú ya te sabes. Entonces, Frenkel, su motivación son estudiar un poco esos materiales y estudiar transiciones de fase. O sea, pensándolo en agua, pues hay un punto donde el agua debe de empezarse a solidificar o llegar a este estado de arresto dinámico, si no me falla la memoria. Dicen que hay que llegar al arresto dinámico. Y bueno, ¿en qué momento aparece la onda Sher y en qué momento no aparece? Entonces, el libro de Frenkel agarra modelitos de física como estos, como el de la cizalla, y los empieza a extrapolar a pelotitas.
¿sí? O sea, los empieza a extrapolar. En algunos puntos es justificable, en algunos otros puntos no es tan justificable o son para situaciones extremadamente particulares, pero, o sea, de ahí viene la idea, ¿no? Porque estas personas, los autores de este paper, de esta teoría generalizada, tienen algunos trabajos, si no me falla la memoria, desde 2016, tienen uno en el archive y el trabajo tiene por título algo así como ¿cuándo es que un líquido se empieza a comportar como un sólido? Entonces, estas personas en ese trabajo hacen una revisión bibliográfica de este tipo de cosas. De hecho, de ahí, digamos que copié un poco la idea de ir buscando este tipo de cosas. Y lo empiezan a analizar históricamente, le dan por un lado, por otro lado, y el objetivo final de haber revisado eso era tener una teoría que explicara esto. Porque, vamos, con las altas frecuencias como que es pero este experimento cuando salió en 2012 fue antiintuitivo porque dices, ¿cómo con un Hertz produces una onda Shear en líquido? Entonces también el final de toda esta teoría, o el objetivo de esta teoría era explicar este resultado. Entonces, Ok. O sea, con infrasonido, ¿no? ¿Sí me escuchas? Creo que ya te perdimos, Enrique. Te cortaste todo el... Sí, te perdimos un segundito. Pero creo Perdón, que ya. retoma lo que dijiste. No, que sí era, o sea, pues era un caso de infrasonido, ¿no? El que producía esa onda. Sí, en este sí, es un caso de infrasonido, justamente, porque está debajo de los 20 Hz. Oye, y entonces, ya que estás hablando de esta parte de arresto dinámico y todo esto, pero entonces, por ejemplo, presentaste, yo sé que no hablaste bien, o sea, no nada más presentaste algunos aspectos de la teoría, pero entonces, ¿cómo entra ahí, por ejemplo, toda la parte de temperatura y de entropía y esas cosas que me imagino que debe estar hecho en equilibrio, ¿no? A ver, deja hacer un poco de memoria. En el libro de Frenkel, ¿sí? En el libro de Frenkel, nomás que eso sí, eso sí ya no lo puse por aquí. Por ejemplo, para modelar esta alfa, ¿sí? Esta movilidad la modela con una función de partición y le sale ¿cómo se llama? Y ya le sale ahí los coeficientes de difusión y puede utilizar movimiento browniano, puede utilizar modelo de Stokes y va cambiando ese modelo físico de acuerdo a lo que él está analizando muy ad hoc y ahí ya incluyes todo el aparato termodinamico. Eso sí, aquí lo está haciendo todo considerando termodinámica en equilibrio, eso es lo que hace Frenkel. ¿Cómo se llama? Esta teoría generalizada tiene una sección del artículo que te explica cómo hacerlo para condiciones termodinámicas fuera del equilibrio, ¿no? Y ese fuera del equilibrio tiene que ver precisamente con los desplazamientos más finos. Ok. Sí, sí, bueno, no sé si sean lo mismo, pero es que ellos lo correlacionan, o sea, no digo que esta condición fuera del equilibrio sea la causa del desplazamiento no No, afín. es que me quedo pensando justo en que hay en matemática, en física y matemática, bueno, en matemáticas en general hay una cosa que se llama transformaciones no afines, pero no me queda claro que sean lo mismo que esté ligado con esto. De hecho, cuando empecé a buscar un poco sobre el tema, de eso encontré esto de la transformación no afín. Creo que sí está ligado, o sea, de lo que alcancé a ver, pero aquí lo utilizan a un nivel muy elemental, ¿no? Y tiene que ver con que el desplazamiento calculado por tu ecuación de movimiento es único. Sí. Ok, pues sí, digo, sería cuestión de revisarlo con calma, pero sí, te digo porque, o sea, Frenkel es casi contemporáneo, de hecho es contemporáneo a Onsager y fue de los primeros que hizo la parte de fuera del equilibrio. Pero sí, yo creo que a escalas mesoscópicas sí se vuelve importante toda esta cuestión de los flujos de entropía y flujos de temperatura y esas cosas que normalmente no ves cuando tú hablas de temperatura, ¿no? Bueno, perdón, de escalas macroscópicas. Las ves cuando está en equilibrio el sistema, pues no las ves ahí. Coincido completamente con eso que dices, Lenin. De hecho, este trabajo, este paper, yo creo que te los voy a compartir. Este paper de aquí. Sí, por favor.
hace prueba justamente con unas pinzas ópticas y un aparato teórico que él hace, midiendo el movimiento browniano que genera una pelotita capturada en pinzas ópticas, logra obtener una curva equivalente a estas. Y además, pero ese no era el objetivo central del paper. El objetivo central de este paper es verificar que se cumplen los teoremas de fluctuaciones y revisa dos visiones, pero no me acuerdo cuáles dos versiones revisa. Y a lo mejor, si ahí no me atrevo a asegurártelo, pero bueno, ya no llegué hasta esa parte del libro. En el libro de Frenkel, ya en los capítulos avanzados, algo habla de Onsager, pero no, ya no llegué hasta allá. Entonces, sí, o sea, seguramente va por donde te lo estás imaginando. Sí, pues sí, digo, hay que plantear su ecuación de entropía en función del tiempo y de la posición y definir los exponentes críticos y todas esas cosas que luego se hacen, ¿no? Esas funciones ahí raras. Pero bueno, sí, es complicado. Pero me imagino que acá, que en Frenkel no lo hace porque te digo, debe haber sido algo relativamente nuevo. Habría que checar el otro, a ver cómo lo hacen y cómo se relaciona con las otras teorías de no equilibrio, porque lo que luego suelen hacer es hacer como estas analogías entre una cosa que se ve como algo parecido a entropía Sí, y sí, dicen sí, que eso no, es, ¿no? sí, Entonces exactamente. eso es lo que yo trataría un poco con cuidado, porque luego la gente de física matemática suele ser mucho así. Yo lo he Sí, sí, vivido. coincido. Sí, No, de hecho, este tienden modelito justo. es una Sí. analogía. O sea, yo cuando lo vi, dije, ay, o sea, como que, o sea, de buenas a primeras a mí no me convence el fundamento físico. O sea, si te soy así muy honesto, a mí de buenas a primeras no me convence directamente los argumentos que da, pero lo que es bastante interesante es que si lo piensas de esa manera, o sea, le da, o sea, el tipo hace la descripción, ¿no? Y lo hace con un grado de precisión, en otro paper que ya tampoco discutí aquí, a mí se me hizo impresionante. Y mucha de la discusión de este paper de Baggioli tiene que ver con la interpretación de la que estás platicando, o sea, porque está el tiempo tau en las ecuaciones, es uno de los exponentes ahí de que está decayendo, etcétera, pero hay una sección del paper donde se agarra discutiendo si ese tiempo tau es el tiempo de memoria o es el tiempo de decaimiento o si es una tercera cosa, ¿no? Pues sí. Pues es una respuesta del material, pero qué respuesta es, está más complicado Sí, de decir. y lo que a mí se me hace muy interesante y me gustó, o sea, esto está en boga, ¿no? O sea, esto está nuevo. Y el paper al final de esa sección donde hace esa discusión, dice, ojalá que estos resultados incentiven a las personas a buscar hacer mediciones experimentales para ver realmente qué es ese tiempo en las distintas interpretaciones que se le puede dar. Pues sí, pues está muy interesante. Luego lo platicamos con más calma, porque pues ahorita ya nos consumimos el tiempo. Claro Entonces, que sí, Lenin. pues sí, yo creo que con eso cerramos. No sé, Gerardo, bueno, te agradezco de nueva cuenta, Enrique, un trabajo muy interesante, muy divertido. Y hay Gracias. muchas cosas que pensarle a todos los niveles. Yo creo que experimental, pues también Y está curioso. Y la parte teórica, pues ni se diga, ¿no? Porque pues es pisar caminos desconocidos. así es. Pues muchas gracias. Gerardo, Francisco, no sé si quieran agregar algo al respecto de de la asociación o sociedad, no sé cuál vaya a ser el término. Si Francisco puede decir algo. Voy a dejar de grabar, nada más denme un segundito. Sí. Ya está trabajando